Detrás de todo el cambio que queramos hacer en nuestra vida hay una herida emocional que hay que sanar. Detrás de todas esas lealtades inconscientes que debemos mantener, hay simplemente una parte de nuestra mente que se ha adaptado durante toda nuestra vida para que podamos sobrevivir. Empecemos por ahí, ¿no? Empecemos hablando sobre el inconsciente, esa parte oscura de nuestra mente, esa parte olvidada de nuestra mente donde almacenamos absolutamente todo lo que no nos permitimos ser, lo que no nos permitimos expresar, y dentro del inconsciente está la parte de la sombra. Hace referencia a lo contrario de la máscara social. Nosotros tenemos una máscara social que es la que enseñamos a todo el mundo, pero luego en casa somos personas totalmente diferentes. Nosotros guardamos traumas, guardamos heridas reprimidas, no sanadas, que nadie sabe. Por lo que intentamos adaptarnos a un estándar, y es al estándar social al que yo me pongo una máscara, salgo a la calle con esa máscara y cuando llego de casa me la quito. Queremos ser políticamente correctos y en la sombra se guardan todos esos impulsos y todas esas manifestaciones más instintivas que parten de nosotros mismos como seres humanos, como animales al fin y al cabo que somos, animales racionales. El inconsciente no quiere un cambio, el inconsciente va ligado a tu ego. Tu ego es esa identidad que se forja en este mundo dual, en este mundo material en el cual tenemos que adaptarnos, tenemos que vivir hasta que muramos. Mi ego, mi inconsciente no quiere que cambie porque eso significa un peligro. Peligro es igual a deslealtad a mi familia. Porque quizás sepas esto, quizás sepas que nuestra mente es súper primitiva y que se sigue adaptando a lo que pasa actualmente, aunque no sea realmente así, ¿no? Yo tengo ansiedad y ya me estoy anticipando a lo que vaya a pasar sin saber lo que va a pasar, y es más esa imaginación, es lo que yo creo sobre esta situación, lo simbólico, lo que no es real. Por lo que los animales en sí no tienen esa capacidad, tienen la capacidad de adaptarse a su entorno, de salir corriendo si tienen que salir corriendo, de matar si tienen que matar, pero a nosotros se nos prolongan esos momentos de estrés que suponen un problema y suponen la enfermedad para nosotros mismos y las dolencias, consecuencias de las enfermedades. Lo más difícil de esta vida es poder cambiar, poder dar un paso más adelante, poder hacernos dueños de nuestra propia vida, pero hacernos dueños de nuestra propia vida de verdad, porque no nos pertenece ni un 1% de libertad. Esa libertad que creemos tener realmente no lo es. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida están ligadas, condicionadas a todas las creencias que nos dejamos a un lado cuando se forjaron cuando éramos niños, o incluso predeterminadas por la opinión de los demás. Y por eso está tan ligada esa máscara, ese ser políticamente correcto, ese debería de actuar así por y para esta persona, debería de ser así por todas las expectativas que los demás tienen puestas en mí, ¿no? Y así se forma lo que es la sombra, esa carga, esa mochila que llevamos durante años hasta que ponemos conciencia de ello en la espalda, cargando con esas heridas emocionales que nos provienen de nuestra familia, de nuestro transgeneracional, de nuestro árbol genealógico. Ya hablaré más adelante en otros vídeos sobre esto, que no nos dejan ser libres, que no nos dejan tener la vida que queramos, o ni siquiera nos dejan plantearnos que podamos tener una vida diferente a la que tenemos actualmente, ya sea sin sufrimiento, sin dolor, sin tener que pensar constantemente en el dinero que gano, sin tener que pensar constantemente en las relaciones tóxicas que tengo, sin tener que pensar en cómo debería de darme a los demás y no pensando absolutamente nada en mí. Detrás de todas estas heridas emocionales que tenemos en nosotros mismos hasta que no las sanemos, detrás de todos estos comportamientos estresantes que se prolongan en el tiempo, la consecuencia es la enfermedad. La enfermedad es igual a síntoma, es el síntoma de haber recaído, vuelto a recaer en esa herida emocional que no he sanado. ¿Y por qué he vuelto a recaer? Porque en primer lugar no he tomado conciencia de cuál es la conducta, cuál es el sentido biológico, cuál es el sentido simbólico de lo que estoy pasando. El sentido biológico es el sentido que se le da, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el sentido que tiene que un animal desarrolle un caparazón para poder adaptarse a su entorno. El sentido biológico es todo lo que ha hecho que la especie evolucione y se adapte para poder sobrevivir en el medio, por lo que nosotros como seres humanos nos adaptamos a nuestro entorno. Nos adaptamos, pero aparte de adaptarnos a la biología, a cómo nuestro cuerpo cambia con respecto al ambiente, nos adaptamos al proceso simbólico, a lo que nos imaginamos con respecto a esta situación, porque recordemos que los animales no tienen la capacidad de darle vueltas constantemente a las cosas para que nos entendamos y de rayarse y de emparanoiarse. Somos nosotros los capaces de eso, de prolongar ciertos momentos de estrés hasta determinados momentos durante años, y esto lo que nos hace enfermar. Y cuando padecemos de algún síntoma, de alguna enfermedad, deberíamos de preguntarnos cuál es el sentido biológico, cuál es el sentido simbólico de lo que me está sucediendo. En primer lugar, el sentido biológico puede darme una explicación sobre qué puede pasarme. Yo tengo un problema de la piel, si nos vamos al sentido biológico, significa protección, y si te pones a pensarlo es de sentido común.
que mi piel quiera protegerme, que mi piel es la capa externa que es más sensible, que lo capta absolutamente todo, por lo que debería de haber si hay un problema de protección, problema de abandono. Ese sería el sentido biológico. El sentido simbólico que yo le pueda dar a eso es las experiencias que a mí me atan a lo que a mí me ha pasado, a esos síntomas. ¿En qué momento han aparecido esos síntomas? ¿En qué momento ha aparecido esta enfermedad? Por lo que yo me pregunto qué experiencia estaba viviendo en ese momento, a mis 20 años, a mis 30 años, que yo recuerde. Y todo eso nos hace investigar un poquito más, empieza a abrir nuestro inconsciente de que ya no solo es la experiencia que yo he vivido, sino empezamos a indagar un poco más en la experiencia de que quizá coincide con que esto lo vivió mi padre o que esto lo vivió mi abuelo o mi abuela. En esto se basa lo que yo defiendo y es la viroemoción, que trata de comprender el cómo se conectan las emociones con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de enfermar y que es la mente la que debe de ser sanada. Y ojo, quedémonos en que no se basa a aprender a gestionar las emociones, es decir, no se queda en lo más superficial, no es que yo tenga una ansiedad, no es que yo no sepa lidiar con la ira, con el enfado, que sí que tiene que ver, pero es más quedarme con las heridas emocionales que yo he derivado de mis ancestros, de mi familia, de mis padres. Poner conciencia sobre qué cosas estoy repitiendo yo en mi vida que me hacen no saber gestionar cierta emoción. Porque cierta emoción quizá no sabía gestionarla a mi padre y con cierta emoción pasó tal cosa en su vida que ahora se repite también en mi vida. Junto al querer cambiar, como ya te digo, para el inconsciente es dejar de ser leal a tu familia. Si tú no tomas conciencia y vives como vivían tus ancestros, le estás siendo leal. Pero en el momento que haces lo contrario, quieres cambiar, quieres vivir una vida diferente, quieres empezar a pensar de manera independiente, a tomar tus propias decisiones, tú no estás siendo igual que tu familia. Por lo que si mi familia fue la que me crió, yo vengo de mi familia, ya me siento decepcionando a mi familia. Porque hay muchos casos en los cuales hay una mujer que quiere formar su familia, que quiere ser independiente, quiere irse de casa, independizarse, tener su hijo, pero siente una necesidad de culpa, de tener culpa por creer que está defraudando a su madre porque se va de su casa. ¿Eso a qué persona no nos ha pasado? Tener una culpa inconsciente es darnos cuenta de que si no tomamos conciencia sobre esa culpa inconsciente, se seguirá repitiendo y lo peor de todo es que nos sentiremos culpables durante toda nuestra vida, inconscientemente. Aunque yo sea feliz en mi casa con mi familia, aunque yo sea feliz con mi pareja y mi hijo, pero inconscientemente hay una culpa ahí. Posiblemente te preguntarás que por qué radias constantemente con dolores de barriga o con síntomas que no eres capaz de darle el sentido. Y son heridas reprimidas que nos provienen de todo esto, de quizá una culpa prolongada en el tiempo que se podía haber radiado en un principio habiendo comprendido la situación, habiendo pasado por la misma situación y haberle puesto otro tipo de emoción, pero no, los seres humanos somos así, tendemos a anclarnos a esas emociones, a esas heridas emocionales y venimos con esas cargas que si no se desatan se sumarán a nuestra mochila, a nuestra sombra. Todos tenemos una sombra. Como decía Carl Jung, lo que no hagas consciente se convertirá en tu destino, porque hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado que estamos destinados a hacer esto que hace mi padre o mi madre? ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado que estamos destinados a esto porque yo debería de hacer esto, cuando realmente podemos cambiar a lo que creemos que estamos destinados? Porque todo se puede cambiar. El sentido biológico de mi enfermedad, de mis síntomas, son la adaptación al medio, son la adaptación al medio en el que estoy. La psicología se explica como la adaptación que tiene el ser humano a su entorno, porque el ser humano se estudia a través del comportamiento, de su conducta, de cómo se comporta con los demás. Pero debemos de tener en cuenta que nos comportamos, que la raíz no está ahí, que la raíz está en que yo me comporto, en que mi conducta es predeterminada por mis creencias. Y son mis creencias las primeras que tengo que cambiar, de las cuales me tengo que desanclar para empezar a tener otras conductas diferentes y conductas elegidas por mí. Porque claro está que el ser humano tiene conductas constantemente nos estamos relacionando, constantemente estamos pensando de determinada manera, constantemente a través de esos pensamientos yo derivo una emoción que se puede enquistar, que puede fluir, pero tengo que tener presente que yo no me estoy comportando según yo quiero de verdad, yo me estoy comportando según querían mis padres y según yo me comportaba cuando era pequeña. Por eso hay muchos adultos que no maduran emocionalmente, porque tú puedes seguir cumpliendo años que sigues debiendo la explicación a tus padres, por ejemplo, cuando ya eres un adulto, y las personas no cumplen años y maduran automáticamente, no. La persona madura emocionalmente en el momento que se hace consciente de la vida que está viviendo. Y como ya te dije en el anterior vídeo, para mí un cambio revolucionario es empezar a tomar conciencia de la vida que vives y convertirte en el autor, en el creador, en la primera persona consciente que está viviendo su propia vida. Y esto es sabiendo los patrones inconscientes
inconscientes que has heredado de tu familia para poder cambiarlos conscientemente. Si no lo quieres cambiar, allá tú. Pero una vez eres consciente, tú ya tienes la capacidad de poder elegir lo que quieres para ti. Y esto es un salto muy grande, porque ya no vives a ciegas, ya no es vivir según yo hago esto y le echo la culpa a esta persona porque si yo tengo este temperamento es porque posiblemente lo he heredado de mi padre. No. Entiendo desde la comprensión de que, vale, posiblemente esto lo hago así y tiene un significado mucho más grande. Y es que estoy determinada a hacerlo así, pero yo puedo cambiar la historia de mi vida. Voy a seguir en más vídeos hablando sobre todos estos conceptos. Realmente hay muchos conceptos que abarcar en la neuroemoción, en cómo tratar los síntomas, en cómo comprender las emociones, en cómo comprender los síntomas que tenemos, el malestar a través de nuestras emociones y nuestros patrones conscientes, nuestras creencias limitantes, y quiero ir metiéndolo poco a poco en todos los vídeos para que sea comprensible para todo el mundo y para que realmente entendamos todo esto. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado puedes dejar un comentario, puedes darle me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.